Bueno, antes de nada, me voy a presentar. Me llamo Rubén García, bueno, Rubén J. García, seguro que alguno me conoce porque soy muy activo en YouTube, en LinkedIn sobre todo. Soy Community Builder de AWS, eso significa que hago contenido de AWS, no me paga AWS, sino que yo hago contenido porque trabajo mucho con servicios de AWS y me gusta difundir esto. Y además soy AWS Authorized Instructor. ¿Esto qué es? Pues que a mí AWS me llama para dar cursos a otras empresas o cursos a distintas cosas. Pues no tienen suficiente gente para dar cursos con sus propios recursos, pues hay mucha gente que estamos fuera, que somos freelance, que lo que hacemos es dar cursos, pero somos autorizados por AWS, es decir, yo doy el temario que me da AWS, yo doy las PPTs son de AWS, todo está hecho como si fuese alguien de dentro de AWS. Entonces, yo llevo 2 años ya dando cursos, he dado cursos desde developer, temas de SysOps, temas más de negocio, más enfocado a Cloud Practitioner y temas de security, todo esto, pues también doy cursos con AWS sobre esto. Entonces, vamos a ver, primero, os voy a explicar qué es CDK. No sé si aquí alguno conoce CDK. Bueno, pocos, bien, eso está bien. Infraestructura como código, hay más, ¿no? Bueno, pues CDK es el framework de infraestructura como código de AWS. Seguro que muchos conocéis Terraform, pues CDK está basado en lo mismo que se basa Terraform, es decir, infraestructura como código, pero es de AWS. ¿Cuál es la diferencia que tiene con Terraform, por ejemplo? Terraform, nosotros definimos recursos y esos recursos se crean, o ya sea Terraform o sea CloudFormation, esos recursos se crean tal cual los definimos. CDK lo que nos provee es hacerlo como código, o sea, pero código Python, código Java, código TypeScript, código Go, y eso se compila y se convierte en templates de CloudFormation que se despliegan. Con lo cual, podemos poner if dentro, para si if producción hago esto, podemos poner variables de entorno que cogemos de nuestro propio entorno y cuando se compila esto lo vamos a hacer en función de un código, es decir, nosotros estamos escribiendo código, nuestros equipos de programación, si saben TypeScript, podemos hacerlo con TypeScript y no tienen que saber cómo funciona un YAML o no tienen que saber cómo funciona un Terraform, sino que ellos escriben código de quiero una instancia de C2 con estas características, pues new class, es como instanciar una clase nueva, por eso está teniendo bastante, está muy activo, mantenido activamente por AWS, todas las semanas prácticamente sacan una nueva versión y, como ya sabéis, en AWS todas las semanas hay nuevas cosas, pues todas las semanas en esta nueva versión de CDK sacan lo último que tenga AWS en ese momento. Antes de entrar aquí, de explicaros todo lo de Pipeline, os voy a explicar qué es esto de los construct dentro de AWS, dentro de CDK en este caso. Dentro de los construct lo que tenemos son 3 niveles de construct, ¿vale? Tenemos el nivel 1, que sería lo mismo que se escribe en Terraform o en CloudFormation, es decir, un recurso es un mapeo 1 a 1 de ese recurso. Por ejemplo, si quiero crear una instancia de EC2, tengo un construct que es el EC2 instance, que es lo mismo que tendríamos en CloudFormation. Luego tenemos unos de nivel 2 que ya nos dan recursos con algo de lógica. Tenemos una instancia, pero en este caso yo quiero crearme una instancia que sea una instancia de una RDS. Pues cuando yo creo eso, no solo me va a crear mi instancia de RDS, sino que me va a crear por detrás los security groups necesarios o me va a crear por detrás, si quiero poner temas de seguridad o hace falta algo en una VPC, me lo va a crear por detrás, ¿vale? Con lo cual, estos son los construct de nivel 2, que nos abstraen todavía más de esto. ¿Para qué usamos los construct de nivel 2? Perdonad, porque no he puesto a grabar esto y luego me van a decir que no estoy grabando. Vale. Bueno, pues los construct de nivel 2 lo hacemos porque imaginaros que yo quiero crear una lambda, estoy creando una lambda, yo tengo que saber que para que una lambda tenga acceso a una base de datos, a una Dynamo, o tenga acceso a un SQS o un SNS, tengo que saber que le tengo que dar también permisos de IAM, ¿vale?
tengo que saber que esos permisos de IAM tienen que ser este y este. Tengo que saber que si la estoy poniendo dentro de un VPC, tengo que asignarle un security group. ¿Vale? Todo esto yo lo sé porque yo estoy trabajando todo el día con AWS, pero alguien que entra nuevo en mi empresa o un desarrollador no tiene por qué saberlo. Entonces, tenemos el construct de nivel 2, que lo que hace es darle a este desarrollador una lambda y que tiene un método que es grant read a esta base de datos. Y eso lo que hace por debajo es crear constructores de nivel 1, crear esos recursos directamente dentro de mi template de CloudFormation, pero yo no tengo que saber que los necesito. Solo digo, quiero poder leer esto y se va a encargar de crearme un rol, se va a crear las policies, me va a poner el rol con esas policies, lo va a añadir a mi lambda, todo eso con un método grant read, ¿vale? Entonces, esa es la parte buena que tiene CDK, que nos abstrae a la gente que no es tan técnica de AWS, que no está en infraestructura, de toda la parte de infraestructura. Y los de nivel 3, que ya es lo que llamamos patrones, nivel 3 es, vamos a ir un paso más arriba, y estos son constructs que construyen más de una cosa. Imaginaros que queremos construir una cola que haga un fan-out a varias SNS y cada SNS tiene que construir a su vez sus propias lambdas. Podemos crear un construct que haga todo esto con nivel 3, que se llame como queramos llamarlo. Ahora veremos algunos constructs de nivel 3, que son los que realmente nos dan potencia. Y esto lo que conseguimos es tener en una clase muy a alto nivel un patrón de desarrollo que puede ser un patrón que estamos haciendo en nuestra empresa. Ahora veremos, los pipelines que tenemos son todos constructs de nivel 3, porque hacen muchas cosas por debajo, pero yo no tengo que saber todo eso. Yo le doy una serie de parámetros. Por ejemplo, ¿en qué VPC lo voy a hacer? ¿En qué región lo quiero hacer? ¿Quién va a poder acceder aquí? Pero yo no le tengo que decir, créame una SQS con una dead letter queue y además le vas a poner aquí un retry en el SNS en caso de que falle. Todo eso lo va a crear automáticamente. Con los patrones de nivel 3 es donde hacemos toda esta magia, ¿vale? Es la magia que tenemos detrás, que ahora vamos a ver todo esto, es donde lo tenemos. Y esto es un ejemplo de lo que sería un stack hecho en CDK. Si veis aquí, a ver si puedo poner el puntero. Sí, puntero aquí. Si veis aquí, tengo un stack. Este stack está creando un bucket de S3 y le estoy diciendo que está versionado. Cuando yo hago esto, por debajo me está creando no solo el bucket de S3, sino me está creando las policies que se asignan a este bucket. Me está creando tema de versionado, ya me lo está poniendo directamente. Me está poniendo un montón de cosas. Y si yo le quiero dar permisos a alguien a que lea este bucket, yo no tengo que crear un rol, una policy y todo lo demás, sino que le diría, esto en vez de ser aquí un new, esto lo pondría en una constante o en una variable y le diría bucket.grantRead y le digo a quién, a este usuario, y él se va a encargar de todo. ¿Vale? De esta forma es muy fácil crear infraestructura como código, pero como código real, porque yo siempre que decían infraestructura como código, YAML. YAML no es código, o sea, YAML es una descripción en un texto plano, pero no es código. ¿Terraform es código? Tampoco es código, porque si tú en Terraform no sabes que tienes que crear un rol, que tienes que crear una policy, que tienes que crear una VPC, no vas a hacer nada. Tienes que saber muy a bajo nivel cómo funciona AWS para crear cosas. Con esto, yo no sé ahí nada. Yo sé que quiero crear un bucket. Si creo una instancia, yo no sé si tengo que crear un security group o no. Yo solo le digo, oye, quiero que esta instancia solo pueda acceder el puerto 80 y se va a encargar de hacer todo. No tengo por qué saber que eso se hace mediante un security group, que tiene que tener unas ingress rules y todo eso. No, no, no. Yo quiero solo centrarme en esto. Bueno, yo quiero crear mis pipelines con CDK. Estaría muy bien crear. Si alguna vez habéis trabajado, ¿alguien trabaja con pipelines en AWS? Bueno, pues sabrás que es un infierno crearlas. Bueno, pues vamos a ver. AWS sacó en CDK una librería. Dentro de CDK tenemos todos los módulos, tenemos el módulo de Lambda, el módulo de C2, todos los módulos, todos los servicios tienen su módulo, ya sean en nivel 1, mínimo todos van a tener nivel 1, y el 98% tienen nivel 2. Y hay algunos que tienen incluso nivel 3, ¿vale? Los que tienen nivel 2, en este caso, son muy fáciles de usar, la documentación está súper bien explicado, hay un montón de ejemplos.
Y algunos como este, el Pipelines Library, que es de nivel 3, nos abstraen todavía mucho más. Lo que siempre digo, estos pipelines de nivel, estas librerías o constructs de nivel 3 son siempre lo que se llama opinionated, es decir, esto se hace así porque alguien ha dicho que es la mejor forma, pero puede haber otras formas mejor de hacerlo. Si creéis que es mejor hacerlo de otra forma, se puede hacer. Pero la librería de CDK Pipelines, que es una de las librerías dentro de este CDK, uno de los módulos, el @ws/pipelines, es esto. Solo necesitamos 3 pasos para crearlo. El primero es, voy a crear mi stack de CDK, igual que lo he creado antes, con el bucket. ¿Os acordáis? Que solo era new stack y un bucket. Lo segundo que voy a hacer es crear un stack del pipeline, otro stack distinto. Tengo un stack, tengo el stack del pipeline, ¿y qué tengo que hacer? Pues evidentemente, tengo que desplegar todo a la vez. Es decir, tengo el pipeline por un lado, que dentro de ese pipeline estoy generando esa infraestructura. ¿Vale? Esto sería un ejemplo de cómo se haría. ¿Vale? Si veis aquí tenemos el pipeline stack, donde tenemos el code pipeline, donde tenemos el synth. Todo esto lo podéis poner contra un repositorio de GitHub, que automáticamente no tenéis que configurar el code build para que lo haga, sino que él lo va a hacer por vosotros, que todo esto... Yo he trabajado con pipelines antes de esto y era bastante complejo. Ahora mismo es, vale, ¿dónde es? El input es este GitHub. ¿Cuál es? Pues este es mi GitHub. ¿Y cuál es tu rama? Esta es mi rama, ya está. ¿Qué es lo bueno de esto? ¿Qué es lo que podéis hacer? Esta es la rama main. Pero si yo aquí le pongo una variable de entorno, se lo paso por un archivo de configuración, puedo reutilizar mi pipeline para distintos entornos. Y pongo 3 stacks distintos con 3 ramas distintas, pre, integración y producción. Ya está, no tengo que hacer nada. Despliego 3 veces con 3 ficheros de configuración o con 3 variables de entorno, eso como queráis. Y luego, por otro lado, lo que tenemos es el stack de esta lambda, en este caso, bueno, esto es un poco viejo porque está en Node 12, el ejemplo, pero este es mi código de la lambda igual. No tengo que... Cuando creáis una lambda tenéis que crear la lambda por un lado, el código por el otro lado, se crea la lambda, se sube el código. Aquí lo puedo hacer con código inline si quiero. Puedo directamente apuntar un Docker desde aquí, puedo directamente apuntar a código que yo tengo directamente en mi repositorio, es decir, en vez de poner aquí inline code, le diría dónde está mi código. Si es código TypeScript se va a encargar de compilarlo, si es código Java se va a encargar de hacer el paquetizado con Maven y todo, es decir, que no tenéis que hacer absolutamente nada. Y luego lo juntamos todo, ¿vale? ¿Cómo lo juntamos? Con una stage, que es uno de los pasos que hay dentro de ese pipeline, que le digo, en este paso lo que vas a hacer es, este stack de lambda lo vas a desplegar. Y aquí tendríamos el código final. El pipeline, le añado esa stage, que esa stage es la que tiene la lambda ahí, ¿vale? Hasta aquí es algo sencillo, entre comillas. Hemos creado, en cuestión de cuántas líneas hay aquí, 15, 20 líneas, tenemos una lambda con un pipeline ya todo configurado y ese pipeline vais a tener directamente puesto con GitHub, ahora hace muy poquito ya se puede integrar con GitLab o podéis integrarlo con cualquier otra fuente o directamente por eventos, pero fijaros lo sencillo que es poniendo la lambda por un lado, el state por el otro, que es una línea de código al final, y poniendo todo junto, pues lo tenemos todo aquí. Además, podéis cambiar la cuenta. Ahora veremos por qué esto de la cuenta, para tener una cuenta donde desplegar y una cuenta donde se despliegan las cosas, es decir, una cuenta de build y una cuenta donde desplegamos. Y esto se puede sacar de un fichero de configuración, igual que teníamos aquí el main, pues a lo mejor en pre voy a una cuenta, en pro voy a otra cuenta. Y esto es cómo se ejecutaría nuestro código. Si veis aquí, esto tiene ejecución, porque esto se ejecuta con una línea de comandos, es node, esto crea una nueva aplicación, un pipeline y hace un synth, que lo que hace el synth es sintetizar todo y desplegarlo si queremos. Vale, pero y ahora lo que quiero es crear pipelines que creen pipelines. Y es, ¿cómo? A ver. ¿Cómo podemos crear un pipeline que a su vez cree un pipeline? Esto que estáis viendo aquí es el código
de un pipeline creado sin la librería de pipelines que hemos visto antes, donde tenemos, por un lado, una stage, que es la de source, que es la que va a coger el commit. Luego tenemos la de build, que va a construir ese commit, y la de deploy. Esto es un pipeline. Os he dicho, tenemos la librería de pipelines, que es nivel 3, y tenemos, aparte, como es un servicio de AWS Pipelines, tenéis a vuestra disposición todos los servicios, Code Build, Code Pipeline y todo, en CDK. ¿Vale? Yo en este caso, mi ejemplo está hecho todo en TypeScript, pero lo podéis hacer, como os digo, en Java, en Python, lo podéis hacer en Go, las distintas runtimes que tiene. Pues, ¿cómo lo haría? Pues lo mismo que hemos hecho antes. Creo un pipeline y le añado una stage que me cree un pipeline. Es decir, que mi pipeline está creando otro pipeline en otra cuenta. Ahora veréis por qué hacemos esto y en qué nos puede ayudar todo esto. Entonces, claro, ahora digo, bueno, pues si estoy creando un pipeline, estoy cambiando mi stack, tendré que recrear ese stack entero. Tendré que quitar el que había, porque mi pipeline tenía una serie de stages, ahora tengo que recrearlo entero. Pues no. Una funcionalidad muy buena que tiene esta librería de nivel 3 de pipelines es lo que se llaman los self-mutate. ¿Y esto qué es? Que cuando detecta un cambio en su propia arquitectura, se muta a sí misma para hacer otro build distinto. El primer build va a coger el código que teníamos, va a crear un pipeline con 3 steps, hasta ahí todo bien, pero en el siguiente le estoy diciendo, te voy a añadir un stage más. ¿Qué va a hacer? Va a llegar, va a construir el código, va a sintetizar el código y va a decir, me está metiendo un stage nuevo, si yo llego hasta abajo y hago los 3 stages, el último stage no está. Detecta que hay un cambio, muta ese pipeline, se vuelve a recrear ese pipeline dentro, mete ese stage y vuelve a empezar desde cero. Y ahora ya sí tiene los 4 steps. Esto es lo que se llama el self-mutate. Se puede desactivar, pero no es buena idea desactivarlo porque si hacéis cambios de infraestructura a nivel de pipeline, siempre es bueno tenerlo aquí. Si, por ejemplo, imaginaros que cambiáis la versión de Docker que usáis dentro del pipeline o cambiáis la imagen que usáis para construir el pipeline. Necesitáis que se automute. Entonces, ve que ha habido un cambio y dice, como alguien desde el commit me está mutando, voy a cambiarme todo lo que soy yo para ponerme aquí. O si ponéis un manual approval, que es muy común en producción, poner un manual approval que solo no sé quién tiene acceso para decir, puedes ir a producción. Se había dicho que esto era fácil, ¿verdad? Y esto no es fácil para nada. Bueno, vamos a ver cómo simplificar esto, porque sí que es verdad que cuando empezamos con pipelines que van a crear infraestructura es fácil, pero cuando empiezas a crear pipelines que crean otros pipelines que a su vez pueden crear infraestructura, nos empezamos a meter ya, como en la peli de Origen, que empezaban cada vez a ir más abajo, y esto, ¿qué pasa? Que necesitamos nuestros propios construct. Y esto es lo que hacemos nosotros en nuestra empresa. Nosotros lo que hacemos es abstraer toda esta parte de la gente que lo va a usar luego. Si yo, a alguien que no es de infraestructura, a alguien que no ha visto un pipeline en su vida, le digo, tienes que hacer un pipeline, alguien que no sea DevOps o que no tenga esta formación, lo más seguro es que me diga, no sé ni por dónde empezar. ¿Qué puedes hacer? Como os he dicho, nivel 3, ¿vale? Imaginaros que tenéis esto de aquí, este código. Este código lo que está haciendo es crear un pipeline con todo lo que hemos visto antes, con una stage de deploy, todo exactamente igual, ¿vale? Pero yo esto lo que estoy haciendo es crearlo como un stack nuevo, es decir, crearlo como una librería nueva, ¿vale? Si os dais cuenta aquí, yo tengo este pipeline stack, todo esto lo puedo abstraer y como todo está con variables de, perdón, no con variables de entorno, con ficheros de configuración en el que le digo mi entorno se llama así, este es el nombre de mi stage, este es el nombre de mi servicio, todo esto yo lo puedo reutilizar y paquetizar para que en una sola línea de código, que es esta de aquí,
Yo lo único que le paso es en el My Company CDK Pipeline Stack, que es una librería mía propia que me he creado, le paso el app, esto siempre hay que pasárselo, le paso el entorno, en este entorno es donde yo tengo toda mi configuración, qué cuenta va, cuál es el repo, cuáles son las variables de entorno, qué versión de Docker voy a usar, qué versión de la imagen que hay dentro voy a usar. Todo esto se lo paso aquí y luego le digo aquí cuál es la clase que va a instanciar. En este caso le estoy diciendo myStack. Esta es el stack entero que quiero instanciar. Yo cuando voy a mi equipo de desarrollo le digo, tenéis que poner el servicio en producción, tú ya tienes tu servicio, pero tú lo vas a poner en producción. Es decir, tú te tienes que encargar de que tu servicio funcione y de tu despliegue. No hay una persona de DevOps solo, sino que todos son responsables desde crear el servicio hasta ponerlo. Pero claro, quiero que lo pongan con mis reglas. Con constructores de nivel 3 tenemos ahora mismo todo el tema de pipelines, tenemos el tema de API Gateways, tenemos el tema de lambdas, tenemos el tema de... Bueno, tenemos un montón de constructs, cada vez tenemos más y más y más. Tenemos un construct para crear sitios web estáticos. Si alguien necesita un sitio web estático, yo quiero que esté CloudFront con el WAF por delante, con mis reglas, quiero que además redirija, que el Route 53 sea el que yo quiero, que además tenga todo eso. No tienen por qué saberlo, ellos solo quieren poner en producción, pero tú tienes que ser responsable de poner en producción lo que tú haces. No me vale que tú digas, este es mi código, se lo des al de infra y digas, no, no, no. Todo el mundo tiene que tener ese ownership de mi servicio, yo lo pongo, pero yo te doy un construct de creación de sitios web estáticos donde tú lo único que tienes que poner es tu código estático. Todo lo demás lo hago yo. Te creo el bucket, te lo pongo privado para que nadie meta la pata y lo ponga público. Te pongo las reglas, te pongo las policies, te pongo el WAF, te pongo todo. Y tú al final lo que vas a tener es algo parecido a esto. Sería más parecido al stack este que teníamos aquí. Este. Tú tendrías aquí tu código que crea eso, pero en vez de ser con una lambda, estarías poniendo aquí New Website Static. Y lo único que tienes que dar es el path de dónde están tus estáticos y cuál va a ser la URL que tú quieres poner. Y en qué zona del Route 53 lo vas a poner. Ya está, solo pones eso. Te creas el pipeline, como hemos visto aquí, con la línea del pipeline este de aquí, y le pones tu stack. Con eso has creado el pipeline, has creado toda la infraestructura y has creado todo. Nosotros llevamos usando esto 2 años, más o menos, pero yo llevo con CDK pues desde que salió en el 2019, sí, septiembre del 19. Cuando yo empecé con CDK era la versión 0.30, era bastante arcana, pero ya se le veía maneras. Entonces yo voy a compartir las buenas prácticas que tengo aquí de lo que he visto, de lo que he hecho que ha funcionado y de lo que no, para que el que quiera pues que las ponga en práctica o no. Antes de llegar a esto, lo que os comentaba de pipelines que crean pipelines, ¿por qué hacemos esto? Imaginaros el siguiente, bueno, ahora después de decir las buenas prácticas, porque encaja muy bien con las buenas prácticas, os lo diré por qué. Justo después de la primera. Build account, ¿vale? Nosotros tenemos una cuenta de build. La cuenta de build es una cuenta donde van todos los pipelines. ¿Vale? Todos los pipelines van ahí. Pero, si yo quiero tener una cuenta de build que crea la infraestructura para un proyecto de front, y ese proyecto de front tiene que pasar otro pipeline distinto, es decir, yo tengo mi cuenta de build, el pipeline que crea la infraestructura en la cuenta donde va el front. Pero la cuenta de front necesita un pipeline ¿para qué? Para descargarse los paquetes NPM, generar infraestructura de los buckets o 1000 cosas. Pues eso lo tengo en la otra cuenta. Pero mi cuenta de build es donde voy a centralizar todo para que nadie pueda salirse de mi... a ver cómo lo digo. De mi zona de construcción, es decir, de donde tengo yo todo, porque ahí tengo mis alertas de si falla un pipeline que me llegue. Tengo también el tema de monitorización, tengo el tema de costes. Tengo el tema de, en esa cuenta le tengo dicho que el límite de build
que tenemos en paralelo es mayor, porque yo sé que ahí se va a construir todo, y solo pueden acceder a esa cuenta ciertos perfiles. Tú puedes subir tu código y si se aprueba, se subirá ahí, pero tú no puedes entrar a esa cuenta y desplegar algo sin que yo lo sepa, ¿vale? Tenemos los perfiles ahí un poco limitados. Lo que nos funciona muy bien también, entornos. Usar ficheros de configuración para cada entorno. Como os he dicho antes, con los constructores de nivel 3 podemos hacer como hacemos en nuestro código. Cuando subimos un código de un backend a cualquier servicio, cuando lo estamos construyendo, ese código de backend en producción tiene unas credenciales para una API o tiene un número de threads máximos y cosas así, pues podemos hacer lo mismo con los pipelines. Me creo un pipeline con distintos entornos en el que en el entorno de producción a lo mejor le pongo una máquina, una C5 2X Large, pero a lo mejor para desarrollo le voy a poner una T3 Micro, porque no me quiero gastar más. ¿Vale? Pues esto lo puedo hacer con ficheros de configuración. Como es código, puedo hacer if producción, if desarrollo, puedo hacer ese tipo de cosas. Puedo hacer loops, que eso es una cosa que hacer un loop en CloudFormation, si alguna vez lo habéis hecho, sabéis que es bastante complejo, o en Terraform también, es un poco raro. Monitorización, igual. Podemos integrar SNS en todos los estados del pipeline para que cuando pase cualquier estado, ya sea ha ido bien, ha ido mal, ha empezado, ha terminado, nos avise. Nosotros tenemos, igual, todos los pipelines que se construyen ya vienen por defecto con avísame si falla, avísame cuando empieza. Pero a lo mejor yo quiero tener también uno de si ha ido bien, avísame. Pues puedo ponerle una opción de dentro de mi pipeline, oye, quiero que me avises también con esto. El canal donde avisa es este, pero a lo mejor yo quiero que me avises también a este otro. O a lo mejor quiero añadir un SNS más para avisar, ¿vale? Pues que me mande por un HTTP para un webhook o lo que sea. Pues también lo tenemos todo en nivel 3. Construct. Abstraer todo lo que podéis usando los constructs de nivel 3. De esta forma vais a estandarizar todo lo que se hace en vuestra empresa para que nadie lo haga como quiera, porque un problema que teníamos era que según en la época que se había hecho el pipeline, se había hecho de una forma o de otra. Y cambiar eso era muy complejo, porque uno estaba hecho con Terraform versión 7, o la que sea, el otro con Terraform no sé qué, el otro estaba hecho con lo que sea. Si yo tengo estandarizado los pipelines, cuando yo creo una nueva versión de ese construct, además, como están versionados, es un paquete de NPM al final, yo puedo decir, quiero usar la versión 1.03. Pero es que resulta que la versión 1.10 hemos sacado para que además puedas poner un SNS adicional. Ah, me interesa, pues yo actualizo mi pipeline aquí. O a lo mejor hemos visto un error crítico de seguridad y tenemos que actualizar todas. Lo que hacemos es subirle el paquete a todas y redesplegamos todo de tal forma que ya tenemos la última versión y todo funciona perfectamente, ¿vale? Entonces, esto hay que tenerlo también en cuenta de hay que estandarizar cómo hacemos las cosas en nuestra empresa o vamos a tener un problema a la larga. Ahora todo son risas hasta que dices dentro de 3 años, ¿y cómo habíamos hecho esto? No, pues esto se hacía con un script de no sé qué, o esto se hacía mediante un código que hay en no sé dónde, o esto el que lo hizo se fue y nadie sabe cómo funciona, que eso seguro que os ha pasado de, bueno, esto quien lo hizo lo dejó aquí y no lo toques. Pues de esta manera ya tenemos todo, no solo en los pipelines, sino cómo despliego un sitio web, cómo creo un API Gateway, cómo creo una integración. Nosotros tenemos un Event Bus que lanza eventos y necesitamos que los servicios se suscriban a esos eventos. Necesitamos infraestructura para hacer eso. Pues tenemos un construct que tú le dices, quiero suscribirme aquí y quiero además poder mandar eventos. ¿Qué hace eso? Si quiero solo suscribirme, lo que voy a hacer es darle permisos para que en ese bus pueda escuchar. Pero si quiero lanzar eventos, además si quiero suscribirme, voy a crear una cola SQS para que me lleguen los eventos y voy a dar permisos, pero si además quiero
mandar eventos, lo que voy a hacer es que automáticamente le voy a dar permisos para mandar eventos aquí. Y todo el mundo lo único que tiene que hacer es poner en su código esa línea diciendo el construct de suscripción a eventos o el construct de mandar eventos. Ya está. Solo tienes que decir qué eventos quieres recibir o si quieres mandar eventos. Y por debajo se te va a crear las dead letter queue, las alertas, todo el SNS, todo el SQS, todo. No tienes que hacer nada. Para que a nadie se le olvide crear todo eso. Porque si no son de infra, ¿cuántos developers conocéis que les importe la monitorización? Porque al final es, no, esto es parte de infra. No, esto es parte de DevOps. Aquí no, aquí es, oye, ¿tú quieres hacer esto? Vale, yo te dejo hacerlo, pero yo te voy a dar unas herramientas que sé que van a cumplir mis estándares. Así que eso es un poco todo lo que hacemos, lo que nos ha funcionado, lo que no. Y esto es todo, ¿o no? Gracias, Rubén, por la charla y por la interesante introducción. Yo me dedico a seguridad y, bueno, a lo mejor queda un poco fuera del scope de esta charla, pero una de las cosas con las que tengo que lidiar es con la gestión de permisos. Entonces, mi pregunta va orientada hacia el bootstrapping, porque encuentro en CDK bastante buena documentación, pero pocos casos de uso y aplicación de bootstrapping, porque mi idea es, yo quiero conseguir que la gente use CDK, pero a la vez gestionar los permisos y que con el mismo framework haya distinta segregación de roles. Inicialmente pensé en IAM y en gestionar el acceso a través de IAM, pero me pareció perdón, más elegante el uso de bootstrapping. Mi pregunta es sobre temas de bootstrapping, posibles casos de uso, ejemplos de cómo utilizar múltiples bootstraps. Pero dices bootstrap de cuentas. Sí. Vale, la gestión de los roles que usa CDK a la hora de... Dejadme que os cuente un poco cómo funciona esto, porque si no lo saben, a lo mejor están un poco perdidos. Tú cuando quieres usar una cuenta de CDK, tienes que hacer lo que se llama Bootstrap, que básicamente es que CDK crea dentro una serie de cosas. Crea un repositorio CR, crea un bucket de S3, te crea los roles y demás. Además, puedes hacer lo que se llaman las trust policies, que es para otras cuentas, que normalmente son permisos de administrador. Por eso nosotros tenemos todo centralizado en build. Entonces, nadie puede desplegar en otra cuenta si no se despliega a través de build. Y a build solo está quien tiene que estar. No hay nadie más que pueda hacer cosas. Entonces, los pipelines no los puede crear nadie, excepto quien está en infra y yo. ¿Vale? Una vez que tú tienes creado tu pipeline, evidentemente, ese pipeline tiene permisos de administrador en las otras cuentas porque no sabes si va a necesitar SQS o EC2 o tal. ¿Cómo mitigamos esa parte? Pues tú no puedes subir directamente nada, o no deberías poder subir directamente nada a tu pipeline sin que pase un peer review. Y en ese peer review se tendría que ver, oye, ¿tiene sentido que tú estés creándome aquí un clúster de EMR con 27 nodos? No. Pero si lo necesitas, yo no te puedo decir, es que no tienes permisos, y esperar a que desde seguridad te den permisos. Entonces, por eso yo siempre recomiendo tener la cuenta de build, centralizado todo lo que es la construcción, y la cuenta de build sí va a tener permiso de administrador, pero la cuenta de build va a estar cerrada solo para el que tenga permisos, en este caso, la gente de infra. Y a partir de ahí ya sí. A partir de una vez que se crea el pipeline, ya con los commits y con las PRs, pues ver si se está haciendo bien o se está haciendo mal. Que no te ponga nadie, voy a crear un rol, en el código he creado un rol de administrador, pues ya lo ves y dices, no, esto no lo puedes hacer. Pero evidentemente tienes que tener una forma de cerrar ahí que te entre. Vale, entonces básicamente centralizar y utilizar gestión IAM para la ejecución. O sea, mantener el bootstrap por defecto y controlar a nivel de... Puedes cambiar el bootstrap y crear tus propios roles, pero te va a dar problemas de... Si quieres permisos que no tienes, tienes que cambiar el rol que estás creando al hacer el bootstrap. Yo no lo recomiendo. Yo recomiendo tener la cuenta de build y ahí tenerla securizada y que solo puedan acceder pues, la gente de infra, la gente de seguridad y la gente luego a través de commit lo hace. De acuerdo. Gracias. Nada.